Hola chicos, hoy vamos a ver la práctica de análisis espacial vector en términos simples. Para eso vamos a descargar los datos práctica. Cuando descarguemos datos práctica nos aparecerá entonces una carpeta que será análisis. Al extraerla vamos a encontrar varios archivos. Voy a explicarles qué es lo que tenemos dentro de la carpeta. En este momento tenemos archivos shape. Como les explicaba en clases anteriores, dentro de ArcGIS y en los sistemas de información geográfica trabajamos algunos tipos de archivos. Digamos, el más popular de archivos o la extensión de archivos vectoriales es el .shp, el archivo shape. Un archivo shape generalmente está compuesto de otros archivos auxiliares. Digamos que aquí tenemos la capa de centros poblados y esa capa de centros poblados está compuesta por esta cantidad de archivos. Tenemos 2, 4, 6, 8. Un shape, o sea, un archivo de formas, como se le llama en la traducción inglesa, son las primeras versiones de los formatos que se utilizaron para sistemas de información geográfica y que ArcGIS en sus primeras versiones fue los que lo trabajaron. Este es un formato propietario de ArcGIS, de Esri, que luego fue liberado y que generalmente es utilizado por muchos sistemas de información geográfica. Eh, es un formato que requiere, para poder visualizar los datos, tener un contenido de unas capas mínimas. Generalmente trae el archivo SHP, el SBX, el PRJ, que se referencia a la proyección, el DBG y otros dos archivos auxiliares como el SHPXML, que es un archivo, digamos, de metadatos y otros elementos. Estos archivos, entonces, aquí tenemos unas capas, las estamos viendo desde el computador para tener en cuenta cómo es, digamos, un archivo shape en su forma. No es solo un archivo que termine en .shp, sino que son varios archivos auxiliares. Generalmente tienen el mismo nombre, entonces para tenerlo en cuenta. Aquí tenemos varios archivos. Voy a copiar la dirección donde extraje los datos. Voy a abrir ArcGIS. Cuando tenga ArcGIS abierto, pues voy a la ventana, al punto donde adiciono los datos. Aquí ya lo tengo, voy a volverlo a hacer. Generalmente, si no está cargada la carpeta, no le puedes ir aquí, conectar al folder y copiar la dirección y darle a aceptar. O puede copiarla aquí en el espacio de trabajo. Digamos, estoy en otro espacio, le digo aceptar y adicional. En este caso, pues yo estoy ya en la carpeta, en el lugar donde están los datos. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo 5 archivos shape SHP, terminan en la terminación SHP. Recordemos que anteriormente hemos trabajado con los archivos de File Geodatabase, que termina en .gdb, y es una carpeta. Cuando entramos, pues es una carpeta de datos, perdón, y tiene, digamos, unos archivos que no son comprensibles, solo los podemos visualizar a través del computador. En este caso, cuando vemos los shape, sí vemos los archivos .shape. Generalmente los shape y los archivos de File Geodatabase se diferencian en el color. Los de File Geodatabase generalmente son grises. Cuando nos damos cuenta, los archivos de punto, línea o polígonos, aquí tenemos archivos de polígonos y de líneas, no tenemos uno de puntos. Generalmente vemos la formita previa, esto es polígono, esto es líneas, y digamos tenemos punticos, pero nos aparecen unos puntitos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a entender un poco eh, cómo utilizar los archivos shape para hacer un análisis espacial. Es igual que hacerlos con un proceso, con unos archivos en una geodatabase, es básicamente lo mismo. La mejor manera, y por seguridad sobre todo de datos, es generalmente trabajar con las geodatabases. Es más seguro. Los datos en el punto de SHP pueden dañarse, pueden corromperse. Si nosotros en algún momento cargamos los datos y no tenemos, digamos, en esta capa de centros poblados, yo le elimino el SBX o le elimino el DBF, el archivo se daña. Digamos, si por algún motivo estoy copiando los datos y no copio un archivo, puede generar un error. En ese caso, los shapes se pueden dañar físicamente, y si yo tengo una información muy importante, de pronto lo exporté a shape, lo llevé en USB, no tuve copia o respaldo y por algún motivo falló el disco o algo pasó, los shapes se pueden dañar fácilmente. Entonces hay que tener en cuenta eso.
Y en los formatos más seguros de intercambio y de manejo de información espacial, el File Geodatabase o la Geodatabase es la más segura. Vamos a cargar los archivos, en este caso. Tenemos la misma representación como si viéramos como en las clases anteriores que veíamos los archivos en la Geodatabase. Aquí estamos viendo algunos elementos. Tenemos los ríos de Santiago de Cali, tenemos el río principal, en este caso el río Cauca. Tenemos unos centros de educación, unos centros poblados y unas áreas de humedales. Vamos a hacer un zoom sobre la ciudad y vamos a empezar a ver esto de mejor manera. Del lado derecho podemos visualizar entonces el río Cauca. Voy a organizar los shapes, los archivos, para poder visualizarlos de mejor manera. El río, digamos, voy a hacerle un zoom para que lo veamos más cerca. El río aparece en color verde, voy a ponerle un color más lógico, un color, digamos, de agua, el lake. Aquí yo les mencionaba que un río, generalmente dependiendo de la escala, pues se va a ver como una línea. Digamos, si nosotros nos devolvemos al principio, aquí lo estamos viendo muy lejos, estamos viendo la escala 1.95.000, digamos en un 200.000. Cuando ustedes quieren ver la escala en ArcGIS, generalmente la pueden escribir aquí y les dará la escala. Lo ideal, sobre todo cuando uno hace mapas de salida o presentaciones, es utilizar escalas cerradas, ¿no? O sea, en este caso 200.000 cerrado. Si yo voy a trabajar aquí unos 1.58.173, esto es un error, ¿no? Aquí debería ser, en una visualización, debería ser unos 60.000 para poder verlo a una escala adecuada. En este caso, si nos damos cuenta, en 200.000 y en 60.000, en la escala de 60.000 ya el área que es mucho más ancha, como el río Cauca, se empieza a ver, digamos, en una representación más detallada. Nosotros podemos representar el río entonces a estos niveles de detalle. Vamos a hacer un zoom, digamos unos 7.500. A unos 7.000, pues el río no se puede visualizar como una línea, se puede visualizar como un polígono. Entonces aquí, si nos damos cuenta, tenemos un ancho del río de 112 metros. En esta escala el río pues no se puede representar como una línea. Ahí es donde, en este caso, los ríos principales de Cali, porque esta es la información sacada del plan de ordenamiento territorial, está representada a niveles tipo polígono. Entonces los ríos principales, voy a apagar los ríos y todos los otros elementos, están representados a niveles de polígono porque se alcanzan a interpretar cuando se hace la cartografía de este nivel de detalle urbana a tipo polígono. Si prendemos los ríos de Cali de los afluentes que sean terciarios o secundarios, vamos a poder, voy a ponerle aquí en color azul para que compartamos el color con la lógica espacial. Nos damos cuenta que el río sí se representa como una línea cuando es un pequeño afluente. Entonces tenemos una quebrada, un riachuelo que cae al río Cauca. Bueno, este no es el río Cauca, este debe ser el río Cali. Vamos a ver aquí, consultamos, río Cali, sí. Estamos viendo entonces que la representación de este río, dependiendo de la escala, el tamaño, va a ser o lineal o areal. En este caso tenemos los ríos principales representados como áreas y los ríos secundarios o quebradas como elementos lineales. Otra cosa importante, entonces, esta base de datos ya tiene información. Tenemos información de los ríos. Aquí tenemos, si nosotros le picamos a ríos principales, vamos a ver entonces que tenemos el río Cauca, el río Cali. Tenemos el espacio, digamos, en la figura espacial de cómo se representa el río en la realidad, digamos, en la época en la que se hizo esta cartografía. Recordemos que los ríos pues pueden tender a modificarse, digamos que en el tiempo no es tan común que, digamos, el río Cauca, este meandro cambie de rumbo de un año al otro. Generalmente se demoran varios años o cientos de años, depende de la configuración del río y de los sedimentos y otros elementos. Pero en la gran mayoría de veces la cartografía conserva, sobre todo la cartografía que tiene representaciones de elementos que no son tan variables, se mantiene en el tiempo. Aquí tenemos otras capas, entonces vamos a ver una que se llama educación. Esta educación hace referencia a todos los centros educativos que hay en Santiago de Cali. Aquí vemos la Universidad del Valle,
¿sí? Entonces, si vemos, vamos a abrirle la tabla para ver qué información tiene. Entonces tiene generalmente el nombre del centro educativo, están las universidades, las escuelas, está el SENA, está el seminario, están las corporaciones, está el Liceo Mayor Técnico del Valle, está la Escuela de Aviación. Bueno, hay una gran cantidad de elementos. Aquí están todos los tipos de elementos en el Valle del Cauca, bueno, en Cali. Tenemos, ¿cómo sabe cuántos elementos tengo yo en esa capa? Porque obviamente tengo el FIT, que es el número identificador, que va de 0 a 13.000 a 1337. ¿Sí? Recordemos que él toma el 0 como un número, ¿no? Entonces, en total, en la tabla yo tengo 1338 registros. Cada registro, entonces, cada polígono, voy a hacerle un zoom al primer polígono para que me lo muestre. Yo puedo, dentro de la tabla, identificar dónde está ubicado, dándole clic derecho y decirle Zoom to. Aquí él en el mapa me llevará a identificar esto, lo que estamos viendo aquí, lo estamos viendo. Entonces voy a hacerle un zoom afuera para saber en qué, más o menos en qué parte está. Estamos aquí. Aquí está, digamos, en la tabla el identificador del primer lugar, que es la Universidad Santiago de Cali sede centro, ¿sí? Tenemos entonces qué atributos: el nombre, la dirección, qué tipo de servicio educativo, qué tipo es, universidad, es educación superior, es una entidad privada, urbano, digamos, tiene un área, etcétera. ¿Sí? Yo puedo poner todos los atributos que pueda ir consultando o que pueda ir accediendo. Digamos, puedo poner el nombre del rector, cuántos alumnos tiene, bueno, otra información que me va a llenar la base de datos espacial. En ese caso tenemos unos datos de educación. También tenemos unos centros poblados. Voy a ponerlos en un color más fuerte. Voy a ponerlos en un color como este. Estos centros poblados, recordemos que Santiago de Cali tiene su cabecera, digamos, municipal, que sería la ciudad como tal, pero también tiene unos centros poblados a las afueras o asociados a la zona rural. En este caso también podemos consultar la tabla. Nos damos cuenta que tenemos la cabecera del corregimiento, tenemos Cascajal, La Leona, Pichindé, Mango, bueno, las diferentes cabeceras o lugares de las veredas que están alrededor de la ciudad de Santiago de Cali o que pertenecen al municipio. También tenemos otra zona, área de humedales, que voy a ponerla en color azul para poder verla. Estas son las zonas de humedales que hay en la ciudad, generalmente representadas por áreas también, ¿no? Aquí voy a apagar centros poblados de educación para que solo nos queden los cuerpos de agua. Voy a ponerla un poquito más arriba. Aquí tenemos entonces la Madre Vieja o las Madres Viejas, que generalmente son los meandros abandonados. Voy a apagarlo para que nos demos cuenta que está el río Cauca. Son los meandros abandonados que ha tenido el río Cauca a lo largo de los años, ¿sí? Abandonados porque ya no tienen conexiones directas al río Cauca, generalmente quedan como humedales. De pronto sí tienen conexiones directas a los ríos principales o secundarios. En ese caso, aquí vemos zonas de humedales representadas también en áreas que podrían ser, o en términos de, pueden ser algunas lagunillas, pero generalmente son meandros abandonados que vienen de la zona del río Cauca, porque obviamente vemos muchos lugares que tienen la forma inicial del cauce original del río, donde el río ha fluctuado en cientos de años, hasta cientos de miles de años, donde el río probablemente hace unos 2000, 3000 años podría haber estado más cerca a la ciudad o más lejano de la ciudad. Esto confluye, digamos, la fluctuación del río en cientos de años, digamos, de evolución y de degradación y de erosión y escorrentía que tiene alrededor del valle. Aquí entonces estamos viendo varias capas que nos muestran algunos elementos importantes. Las consultas más básicas de análisis espacial que nosotros podemos desarrollar son las siguientes. Principalmente, pues nosotros podemos visualizar, entonces podemos hacer una representación. Vamos a hacer una representación de la parte educativa. Voy a apagar áreas humedales y los ríos de Cali. Vamos a poner educación. ¿Cómo uno hace la representación para hacer un análisis rápido? El análisis más sencillo del análisis espacial es la representación temática.
cuando nosotros podemos subdividir, clasificar esos elementos. Recordemos que tenemos 1300 elementos de identificación de áreas alrededor de Santiago de Cali. En ese caso de educación vamos a ver la representación. Cuando nosotros podemos cambiar o alterar la representación en ArcGIS, ya lo hemos mostrado antes, lo hacemos en simbología, en Symbology, que es la quinta pestaña. Cuando lo vemos, le damos directamente aquí en educación doble clic, o le podemos dar clic derecho propiedades. Nos va a llevar a la misma ubicación, al mismo resultado, que es ver las propiedades de las capas. Cuando nosotros estamos viendo un elemento único sin representación como este que estamos viendo aquí, que es morado, todos los elementos de educación pues se representan morados y tenemos una gran cantidad de polígonos físicos de las entidades educativas. Recordemos que antes veíamos una representación puntual en algún ejercicio anterior que nos ubica, nada más la ubicación puntual, pero aquí estamos viendo el área, estamos viendo físicamente cómo hace parte de ese ente educativo. Para poder representarlo en colores, nosotros podemos hacerlo en únicos valores. En este caso haríamos una representación de clase. Si nosotros tuviéramos otros valores, digamos como más matemáticos, podemos hacer cuantiles, que nos hace un grado de representación a nivel, digamos, de distribución poblacional o de área. Podemos hacerlo a nivel de tamaños de símbolos, con círculos, con proporciones, con densidad de puntos, con tortas. Bueno, aquí ya empezamos a utilizar la representación de cartografía temática dependiendo de lo que queramos representar. En este caso vamos a hacer una representación muy sencilla, que es la más básica que podemos hacer en un análisis espacial básico, que es, digamos, el tipo. Recordemos que habíamos visto en la tabla que él tenía varios tipos, ¿sí? Aquí tenemos entonces todas las clases de elementos. Voy a apagar el primero. Esto, para tenerlo en cuenta, generalmente cuando un archivo o una clase está vacía, él puede tener el primer símbolo para dejarlo en este color como por default. Yo generalmente lo apago. Y aquí nos muestra que hay 24 elementos que no tienen clasificación, o sea que en la base de datos no tienen datos. Vamos a ver, vamos a que lo represente en colores. Generalmente los colores son aleatorios. Cuando tenemos una gran cantidad, nosotros podemos representarlos en colores de grises. Digamos, yo o selecciono todos los valores o uno que otro valor y le puedo cambiar el color. Generalmente, voy a ponerlo aquí en clase tipo. Es tipo, le hizo adicionar todos los valores, me los pone en grises cuando selecciono grises. Si lo pongo en rangos de verdes a rojos, pues me pone de verdes a rojos y así. Pero en este caso no estamos haciendo una degradación, estamos viendo valores individuales únicos. Entonces utilizamos los colores aleatorios para poder visualizarlo. En ese caso vamos a poner esto, y alguno que otro podría ser parecido. Vamos a decirle a aceptar. ¿Qué es lo que hizo? Clasificó todos los elementos que hay aquí como las distintas características. Hay algunos, bueno, este cariño parece con un error. Les recuerdo, estos datos no son míos, son datos sacados del plan de ordenamiento territorial. Aquí podemos ya encontrar errores en la edición de los datos dentro del plan de ordenamiento territorial. Vemos aquí los colegios. Hay un colegio que está colegio y dentro de la base de datos hay un colego. Hay un error, le hace falta una I. Entonces, a la hora de haber hecho la clasificación en la tabla, la persona o las personas que digitalizaron los datos en la tabla lo clasificaron mal. Esto es un error muy común que hay que tenerlo en cuenta. Aquí, ¿qué tendremos que hacer para arreglar esto? Empezar a buscar cuál es este dato de colegio a colego, ¿sí? Voy a limitar los datos. Una manera de hacer un análisis rápido es, tenemos todos los datos digamos que tiene la tabla, todas las clases, y las estamos visualizando, pero digamos yo solo quiero ver 2 clases o 3 clases. ¿Qué puedo hacer? A la hora de haber hecho la representación temática, puedo irme a la capa de propiedades y en únicos valores eliminar los que no quiero. Digamos, voy a eliminar todos menos universidad, ¿sí? Ahí, ¿cómo yo selecciono todos estos puntos? Bueno, me paro aquí, utilizo Shift, que es la flechita que tiene el teclado, y voy bajando. Si me paro en el último o antes del último, que es el que quiero, puedo seleccionarlos todos. Si utilizo control, puedo seleccionar uno
de manera individual, ¿sí? Digamos que yo solo quisiera borrar algunos, que solo quisiera borrar el primero. Entonces, con el primero y cariño, los quiero borrar. Le pongo Shift o le pongo Control. Control para seleccionar de manera individual y Shift para seleccionarlos todos juntos. Aquí ven entonces que podemos adicionar los valores, podemos removerlos y podemos removerlos todos. Pues no vamos a removerlos todos, vamos a remover solo lo que tenemos en selección. En ese caso le digo aceptar. Ahí él me eliminó esos dos que parecen estar como errados, pero sigo manteniendo una gran clasificación de elementos. Yo quiero con estos datos identificar dónde están las universidades en Santiago de Cali. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una selección rápida en la base de datos. Voy a eliminar todos los elementos que no me interesan, centros de educación, colegios y otras cosas. Voy a parar en el primero, voy a irme hasta antes de la universidad y voy a borrarlos. Le digo remover. Ok, aceptar. Listo. Vamos a apagar este centros poblados que me hace mucho ruido. Aquí estamos viendo entonces un ejemplo de los centros de educación superior que tiene la ciudad de Santiago de Cali. Como nosotros vemos esto, estamos viendo, listo, ya aislamos unos datos. Si vamos a hacer un mapa, vamos a tener, digamos, una representación cartográfica. Yo que quiero identificar entonces de manera individual los datos que hay aquí. Bueno, vamos a hacer una selección espacial. En este caso vamos a ver algunas herramientas, digamos las herramientas más sencillas que podemos encontrar. Voy a devolver la imagen de las clases que teníamos aquí. Vamos a ponerlo en característica, en fixture, símbolo único. Y vamos a ver los centros poblados. Entonces, los centros poblados, nosotros desde elementos gráficos podemos hacer selección, ¿sí? Ahorita acabamos de hacer una consulta con una visualización temática en la que separamos unas clases y aislamos, digamos, una clase específica que era la universidad. En este caso tenemos los centros poblados. Los centros poblados tenemos lugares donde se intersectan o donde se cruzan, como son los ríos, ¿sí? Nosotros vemos aquí una manera de seleccionar que es la manera más sencilla de hacer una consulta o de seleccionar. En este caso es lo que se denomina selección por atributos o por ubicación, ¿sí? Si hablamos de selección por atributos, nosotros tenemos, digamos, los ríos de Cali. Vamos a mostrar, digamos, la jerarquía. En este caso voy a decirle ¿qué es para qué nos sirve la selección por atributos? Nosotros construimos una pregunta en un lenguaje lógico que es el lenguaje estructurado SQL, ¿sí? Básicamente podemos utilizar los operadores lógicos para poder construir una consulta. Digamos que en este caso nosotros querramos ver la jerarquía de los ríos. Voy a construir una manera sencilla. Jerarquía igual. Y como estamos en jerarquía, le voy a decir qué valores tiene jerarquía. Voy a decirle get unique values. Entonces tenemos 1, 2, 3, 1, 1. Recordemos que según los órdenes de Strahler o que es como ordenamos el orden lógico de un río en el nivel de tributarios, o sea, de una cuenca, podemos tener 5, 4, 3, 2 y 1, ¿sí? Vamos a ver en este caso en la jerarquía los 5 de estas áreas, ¿cuáles son? Le digo jerarquía igual a 5 y le digo aplicar. En este caso, los ríos de Cali, que quedan con el nivel 5, vamos a verlo, son este. Aquí nos está seleccionando unos lugares con nivel 5. Aparece este. ¿Qué estamos haciendo? Una consulta espacial. Vamos a poder ver la tabla y decirle en la tabla que nos muestre los resultados de los niveles en jerarquía 5. Aquí vemos entonces el Zanjón de la Babilla, la quebrada Guarús y un drenaje intermitente que parece no tiene nombre. Aquí entonces estamos en Cali, esto es hacia Ciudad Jardín, donde está el Zanjón de la Babilla, acá está el Zanjón del Burro.
En ese caso es en órdenes de tributarios, el 5 es ese. Vamos entonces a ver el orden inverso, el orden 1. ¿Sí? Aquí nosotros, como cuando tenemos la tabla que tenemos 5430 archivos o records o entidades, nos seleccionó 4 haciendo una consulta espacial sencilla de selección por atributos. Voy a limpiarla. Generalmente con Clear Fixture uno limpia la selección. Vamos a volver a hacer la selección por atributos. En este caso vamos a utilizar la jerarquía 1. Como ya la hemos construido, solo reemplazo el número 1. Le digo que verifique. Aquí cuando hago la correcta pregunta, puedo decirle verificar. Y él me va a decir, esta expresión fue verificada y es correcta. Le digo aplicar y entonces ahora me está seleccionando todos los tributarios que tienen orden número 1. ¿Sí? Esto podemos verlo en la tabla y nos está diciendo que seleccionó, acá vemos los récords. Tenemos este botón que es mostrar todos los récords y el de mostrar solo los que acabamos de seleccionar. Le voy a decir que me muestre los que acabamos de seleccionar y entonces ahí me dice que son estos los que pertenecen a el orden, digamos, de jerarquía, digamos, tipo Strahler de tributario 1. Aquí lo vemos, entonces vemos seleccionado con el azul turquesa, que es la selección. Esta es una manera sencilla de hacer una consulta. Vamos a hacer una consulta de estas parecida, entonces, utilizando la información de centros poblados. ¿Sí? Tenemos tipos de área, vereda, cabecera, corregimiento. Vamos a hacer una consulta sencilla por atributos. En este caso vamos a seleccionar centros poblados, tipo de área, igual. Tenemos sectores, veredas o cabecera. Digamos que yo quiero ver las veredas y que me las seleccione. Ok, listo. Aquí nos aparece entonces seleccionada esta y esta. Aparecen, bueno, según lo que veo gráficamente, cuatro veredas o centros poblados que pertenecen a las veredas. Vamos a ver lo mismo en la tabla, que solo me muestre los que quiero ver. Entonces tiene Cascajal, La Vorágine, Campo Alegre y El Mango. Esos son las 4 veredas que encontramos, o las cabeceras de las zonas, como de los corregimientos de las veredas que encontramos aquí en Cali. Volvamos a hacer otra consulta. En este caso vamos a ver con la parte educativa. Vamos a hacer la misma consulta que hicimos anteriormente. Nosotros en la parte educativa tenemos distintos niveles de atributos, como educación en el nivel, el tipo. Vamos a hacer una consulta con el tipo de universidad o el tipo de educación superior. Vamos a ver qué nos sale mejor. Seleccionamos por atributos, buscamos educación, vamos a ver a nivel, digamos, vamos a decirle igual, que me diga en nivel qué características tiene. Entonces aquí le digo get unique values, que me diga qué características. Educación media, educación básica. O sea, yo dije, no, yo quiero encontrar los lugares donde hay educación preescolar, pero entonces hay educación preescolar básica, media, básica, no, solo quiero preescolar. Le voy a decir que verifique la expresión, me dice que está bien, y le digo aplicar y ok. Si nos damos cuenta, él seleccionó muchos lugares que quedaron alrededor de Santiago de Cali, seleccionados con el color turquesa. Vamos a ver entonces dentro de la tabla cuántos quedaron. 255. ¿Sí? Yo de toda esta base de datos que tengo aquí espacial, lo que quiero es aislar los lugares de preescolar. No sé, porque necesito identificar el lugar de preescolar más cercano a mi casa, porque voy a llevar a mi hijo y necesito, o sea, mi hijo ya va a entrar a preescolar y necesito ubicar el lugar más cercano a mi domicilio. Esto puede ser una consulta espacial. Así como de que necesitamos encontrar los lugares para Santiago de Cali, ver la correcta distribución, no sé, de vacunas de los niños, y vamos a hacer entonces una visita a los hogares o a los jardines infantiles para vacunar a los niños y para tener una campaña de vacunación o algún programa, digamos, dirigido hacia los niños en edad preescolar. En este caso nosotros podemos hacer esta consulta. Ya hicimos una consulta espacial, tenemos seleccionada la base de datos y podemos generar un archivo nuevo,
un exportar data. Vamos a exportar los datos de esa selección. Ya habíamos hecho un ejercicio parecido anteriormente. En este caso voy a donde tengo mis datos. Vamos a AD, Univalle, materias, sistemas de información, sesiones. Esto es análisis espacial vector, práctica, análisis. Aquí, cuando yo estoy trabajando en Chet Files. Si yo quiero exportar esto a la Geodatabase y no tengo una Geodatabase, tendría que crearla. Pero como esto es Chet File, tengo que decirle que me exporte, o sea, salvar tipo Chet File. Entonces aquí va a decir preescolar. Preescolar. Voy a quitarle una E. Preescolar. ¿Y qué voy a hacer aquí? Me voy a crear un nuevo archivo basado en esta selección de los lugares que solo son los preescolares que hay en Santiago de Cali. Listo. Voy a exportarlo. Y ya me quedó. Entonces voy a cambiarle el color. Voy a ponerlo un color rojito. Me quedaron los lugares de Santiago de Cali que tienen cubrimiento de áreas preescolares. Entonces ahora sí yo puedo consultar dentro de todas estas áreas preescolares. Voy a picarle aquí. Jardín infantil, huellas para grandes. Está educación, jardín infantil, educación preescolar. Es de propiedad pública. Este es privado. Escuela bienestar social, educación preescolar, primaria. Tipo privado. Hay una cosa muy importante que nosotros manejamos, sobre todo, aquí estamos haciendo una consulta espacial, pero yo estoy viendo los lugares, digamos que yo quiero ver los nombres. Hay una manera de obtener la información que tiene la base de datos, es colocándole los nombres. Vamos a ponerle los labels. Es la capacidad que tiene un sistema de información para mostrarme otra información que en este caso sea de texto. Para poder acceder a eso vamos o por propiedades o directamente damos aquí doble clic en la entidad sobre el nombre y nos aparece, digamos, las propiedades. En este caso, simbología nos sirve para cambiar los colores, pero labels nos sirve para nombrar. Generalmente le picamos aquí para que prenda el nombre y nos muestre, digamos, un atributo de los de la tabla. Entonces, si tenemos la tabla nombres, pues me va a poner todos los nombres de los lugares. Vamos a ver cómo aparece aquí. Listo. Aunque quedó un poco grande los nombres porque estamos viendo en una escala muy grande. Aquí estamos viendo entonces los nombres, ¿sí? Vamos a hacer un zoom para verlo mejor. Aquí tenemos jardín infantil, abecedario de la ternura, liceo, aventuras infantiles y jardín infantil, huellas para grandes. Estos son los nombres de los lugares que encontramos alrededor de la ciudad de Santiago de Cali. También podemos apagarlos, ¿sí? Aquí, o podemos cambiarle el tamaño, cambiar el estilo. Aquí con ArcGIS, esta es una herramienta muy importante, digamos, en el estilo. Nosotros podemos picarle aquí en símbolo, cambiarle el estilo, ¿sí? Hay distintos tipos de estilos. Digamos, vamos a utilizar este de cartografía, a ver cómo se ve. Bueno, maneja más o menos la letra. Digamos, puedo cambiarle el color, ponerlo en azul. Puedo ponerlo en bold, que esté más gordito, que tenga digamos, un estilo itálico. También puedo cambiarle el tamaño. Puedo cambiarle por los estilos, digamos, si yo estoy trabajando o no. En este caso no estoy, tengo algunos predefinidos como países, ciudades, regiones. Vamos a utilizar este banner a ver cómo nos queda. Y aquí nos quedó estilo banner. Obviamente no estamos haciendo diseño cartográfico, estoy mostrándoles la funcionalidad de que pues, seamos capaces de poder ponerle a cada característica, vamos a hacerle el zoom para que quede mejor, su nombre. Obviamente el cuadro aquí queda más grande que el mismo elemento. Si estuviéramos trabajando en escala detallada, de pronto sí podría ponerse. Pero lo ideal aquí es poder ver que podemos tener la capacidad de activar el etiquetado geográfico. Voy a cambiar el estilo, a ver si de pronto por interestatal, cómo nos queda. Bueno, no queda tan adecuado. Busquemos uno que sea, a ver si stream hace referencia a cuerpo de agua. Ahorita podemos ponérselos a los cuerpos de agua. Listo, ahí nos queda un ejemplo sencillo de los nombres que tienen todas estas características. Obviamente estoy viendo una escala muy grande de todo esto, entonces van a haber una gran cantidad de datos. En este caso voy a apagarlos. Aquí es cuando se empieza a jugar con el diseño cartográfico y cómo quiero representar los datos. Voy a apagarlo.
Tenemos entonces otra capa importante, los ríos de Cali y tenemos las áreas de humedales, ¿sí? Los ríos de Cali, entonces hay ríos principales, ríos secundarios. Vamos a jugar con lo de ponerle los nombres a los ríos principales. Vamos a ver cómo nos aparece. Utilizaremos el nombre, le ponemos que active los nombres. Utilizaremos un estilo, en este caso el más adecuado para los estilos de río sería River. Vamos a ver, ahora sí, apaguemos ríos Cali, que nos hace mucho ruido. Nos estamos dando cuenta entonces que le está mostrando aquí el nombre a cada una de las entidades. Tenemos río Lili, río Meléndez, río Cañaveralejo, río Cauca. A medida que vamos haciéndole zoom, pues él va acomodando en cierta manera en proporción el nombre con el tamaño del elemento. Entonces río Jamundí, río Cauca, río Pance, quebrada Chontaduro, río Jamundí. Entonces estos son los elementos más grandes que encontramos en cuanto al orden de los ríos. Si tuviéramos todos los nombres de los ríos aquí en las quebradas, pues aquí nos saldría una chorrera o una gran cantidad. No lo voy a hacer porque probablemente pase eso, de nombres, pero en este caso que son pocas características que son reconocibles, podemos visualizarlas. Vamos a hacer lo mismo con el centro poblado. Voy a ponerle a centro poblado el nombre. Vamos a utilizar un estilo predefinido. Town, vamos a ver si con Town nos funciona. En este caso, ¿qué vemos? Aparece vereda, aparece corregimiento, cabecera de corregimiento. Creo que cogimos el label que no debería ser. Deberíamos ponerle tipo área, debemos ponerle nombre, sí. Cambiémosle el color, pongámosle un color morado y pongámoslo más grueso, de un 9. Listo, entonces aquí tenemos el nombre del río Pance, la cabecera de la Vorágine, Cascajal, el Hormiguero, río Jamundí, el Plan, la Sirena y el Mango, ¿sí? Entonces vemos que aquí cerca al río Cañaveralejo, que es tenemos la cabecera del Mango y de la Sirena. Cerca también tenemos un preescolar, bueno, tenemos algunos elementos. Nosotros, obviamente, dependiendo de la cantidad de capas y datos que tengamos, vamos a poder hacer análisis más complejos. Esto es una representación básica para ver una información, un pequeño análisis para hacer una selección. Hay otra manera de hacer selección de datos. Veamos por atributos, que es básicamente tomar una capa y hacer una consulta en su base de datos. Pero también tenemos la selección por locación, ¿sí? La selección por locación básicamente nos dice que podemos, a partir de un sitio geográfico, seleccionar otro elemento. Vamos a hacer alguna selección. A partir de los ríos de Cali, que serían utilicemos los ríos principales de Cali, seleccionemos todos los preescolares. Podríamos usar la capa solo de preescolar o la capa de educación, y que a cerca de 1000 metros de los ríos principales, ¿cuántos lugares de preescolar existen? Vamos a decirle aplicar y él hace una consulta. En este caso la hicimos al revés. Tenemos que haberla hecho los preescolares, o sea que nos seleccione de preescolares a los ríos principales. Pero bueno, aquí aprovechamos para ver lo que sucedió. En este caso, de todas las capas de preescolares, seleccionamos las capas que a 1000 metros a la redonda de la capa de preescolares que hay en Cali se intersectaran con los ríos. Y entonces nos aparecieron los ríos de Santiago de Cali que se interseccionan. En este caso quiero consultar al revés. Quiero hacer que me seleccionen los preescolares que están alrededor de, pongámosle, 100 metros de los ríos. Y apagamos, digamos, los ríos principales. Nos quedan algunas selecciones. En este caso lo vemos aquí. Voy a abrir ríos principales. Yo quiero que me limpie la selección de ríos principales. Como tengo la tabla seleccionada, le digo clear para que no se me confundan las dos selecciones. Ya había hecho una selección anterior. Ríos principales, vemos aquí entonces lugares que están cerca, que son preescolares y que están cerca a los ríos, son estos.
Digamos que hay una enfermedad que está afectando a la comunidad infantil y descubrimos que está cerca las fuentes de la enfermedad a los lugares de los ríos. Un ejemplo podría ser el cólera. El cólera generalmente se da por agua contaminada. Y que hayamos encontrado alguna relación entre el cólera y los lugares de donde están los preescolares. En este caso vamos a ver cuántos preescolares aparecieron seleccionados que cumplen ese criterio. Solo son 9. Tenemos algunos, casi todos están cerca al río Cañaveralejo. Aquí tenemos 4, ¿sí? Que son, vamos a ver este dónde está. El primero está cerca al río Aguacatal, inclusive está en una zona de alto riesgo, probablemente está en una zona de inundable o alto riesgo. El preescolar está al lado del río, literalmente está sobre el río. Esto debe ser una zona peligrosa. Hay que ver, podríamos saber el análisis de si este río, esta zona del Aguacatal está clasificada en alto riesgo. Aquí tendríamos una zona que presta un servicio donde hay niños y puede estar en un peligro de inundación o de derrumbe dependiendo del lugar donde estamos. Veo que esta es una zona relativamente plana. Vamos a ver si aquí hay, si es una zona que debe tener una montañita o algo, porque vemos aquí una pequeña cuenca, un pequeño tributario. Esta zona podría ser que se pueda encontrar en cierto nivel de riesgo, pero para poder analizar más en profundidad, entonces tendríamos que usar el modelo de elevación, tener de pronto un análisis de pendientes y ver si hay riesgos de deslizamiento, etc. Esta es entonces una selección hecha por locación, basándonos en un polígono para seleccionar una línea, ¿sí? Pero podemos hacer una línea para seleccionar un polígono o unos puntos para seleccionar una línea o un polígono. Básicamente podemos hacer eso. Existe otro método también de selección, que es la selección por gráficos. Digamos que yo quiero seleccionar alguna zona específica, pero no tengo un área, pero tengo más o menos idea de lo que necesito, o del área que comprende. Digamos que entre el río Cauca y el río Cali, perdón, quiero seleccionar un área aquí geográfica porque quiero seleccionar estos elementos, pero no tengo un atributo, no tengo un shapefile, sino que digo, yo sé que es más o menos por esta área. ArcGIS puede hacer un dibujo. Aquí tiene la herramienta Drawing, generalmente Draw, ¿sí? Yo la puedo activar. Draw es una herramienta que me sirve para hacer dibujos, no para hacer mapas. Voy a hacer un dibujo en el espacio para hacer una selección. En este caso, digamos, voy a hacer un polígono. Voy a hacer que entre el río Cali y el río Cauca, digamos esta zona del norte, voy a seleccionar los elementos que hay ahí. Entonces, ¿qué me va a decir? Esta es una de las terceras maneras de hacer selección por gráficos. Ya hicimos por atributos, ya hicimos por locación y ahora vamos a hacerlo por gráfico. El gráfico entonces me dice seleccionar por gráfico. Esto que acabo de tener aquí yo, ese dibujo que acabo de hacer, me hace una selección en el caso de los preescolares. Voy a ver entonces la tabla de preescolar y obviamente aquí yo ya tenía solo seleccionado los que me muestran los seleccionados. Tenemos 255 records y me seleccionó 19. ¿Sí? En este caso utilizando la figura. Esta es una figura que no es un mapa, es un dibujo que yo tengo aquí que yo puedo eliminarlo, ¿sí? Como un dibujo que hago temporal. Si digamos puedo hacerlo más complejo, voy a utilizar que me seleccione todo lo que haga aquí en esta área. Digamos, yo este dibujo y es un área importante de análisis imaginaria que estoy utilizando. Voy a limpiar primero la selección y le voy a decir que me seleccione a partir de esos gráficos. En este caso, yo hice este gráfico para seleccionar, me está seleccionando entonces solo lo que estamos viendo aquí. ¿Sí? Entonces me seleccionó el río Cauca, lo que tenemos acá de las partes superiores y lo que hay dentro de estos elementos. Yo si voy a cada una de las tablas, entonces voy en el preescolar, me muestra 66 cosas seleccionadas. Si voy a ríos principales, me muestra 2 ríos, el río Cali y el río Cauca. Y si voy a ríos Cali, me demuestra que ha seleccionado 58 quebradas. Esta es una manera sencilla de hacer una selección gráfica. Ya lo eliminé, solo puedo hacerlo con gráficos. Aquí en gráficos, en Drawing, generalmente uno aquí puede dibujar
polígonos, elipses, círculos, líneas, ¿sí? Y puedo hacer la figura geométrica básica y hacer una selección a partir de el gráfico. Ya con estas funciones básicas pues podemos hacer algunos pequeños análisis, los análisis espaciales más sencillos, así como el más sencillo de todos es las herramientas de medición. Digamos que yo estoy viendo aquí el río Cauca y quiero saber el área de este humedal y digamos no tiene el dato, digamos el humedal lo tiene aquí, yo sé que le voy a picar, no lo tiene, entonces digo, bueno, es que no quiero ponerme a calcular la tabla, quiero hacer una medición rápida. Yo puedo medir elementos lineales, elementos areales o elementos, digamos, generalmente areales o lineales. Voy a utilizar entonces la línea. Yo quiero saber cuánto tiene esto de largo. Me paro aquí y voy al otro lugar. Si se dan cuenta, aquí va dándome los valores. Me voy acercando 100, cuando termine, 269 metros de 283. Digamos aquí, 269.9 metros de distancia. Ahora yo quiero saber, yo quiero saber más o menos el área de esto. Y me voy a parar aquí, voy a hacer un recorrido aquí al ojo. Esto es una medición rápida. Ahí me dice que tiene un área de 742 metros de perímetro y 43 metros, digamos, de segmento. Cuando uno termina de hacer, digamos, el recorrido, él saca, digamos, los metros. Pero el área en medición, aquí me está diciendo 0.032 kilómetros cuadrados. Esta área está en kilómetros cuadrados. Como ya habíamos hablado en otras clases, para hacer mediciones depende de la escala. Nosotros tenemos que decirle aquí primero si vamos a utilizar la distancia en metros o en kilómetros y el área está en kilómetros. Vamos a verlo en hectáreas. Ahora sí está un valor más lógico. Cuando yo le hice el recorrido y lo cerré, él me calculó el área de ese dibujo o de esa medición que hice y me da 3.25 hectáreas. Si queremos verlo en metros, entonces metros, 32.561 metros. ¿Sí? Pero lo más adecuado para áreas intermedias sería hectáreas. Entonces aquí nos está diciendo que esta zona tiene más o menos 3.2 hectáreas. Esta es una de las herramientas sencillas de análisis básico como son las mediciones. Y las mediciones pues las usamos para hacer elementos, para consultar distancias, para consultar áreas rápidamente, sin mayor precisión, digamos solo para tener, yo quiero saber este transecto del río Cauca de aquí, más o menos cuánto mide. Voy a digitalizarlo rápido porque no sé, no quiero ponerme a hacer otros cálculos. 8.000 metros. ¿Sí? Entonces, si quiero verlo en las distancias, entonces, ¿cuántos kilómetros? 14 kilómetros. ¿Cuántos metros? Bueno, aquí voy a cerrarlo. 8.000 metros en kilómetros, 8.1 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esta es una herramienta sencilla para medir o para sacar las áreas de los elementos que vemos en los mapas, en ese punto. Hasta aquí entonces vamos a evidenciar algunas pequeñas muestras de análisis, algunas pequeñas herramientas que podemos usar para ver elementos vectoriales. Generalmente la más común es consultar, hacer representación gráfica, hacer algunas mediciones o utilizar las herramientas de selección por atributos, por locación o por gráficos. Más adelante veremos unas herramientas un poco más avanzadas. Muchas gracias.